No es posible eliminar ese problema si no se privatiza las EDES. Tenemos que tener mucho cuidado en tocar el sector turismo, Ya. que lo dejen así. Que lo dejen así. Oh, pero ven sí. acá. Ya. Yo no voy a matar la gallina en mi huevo de oro. No hay un proyecto que se conozca todavía presentado por el gobierno o que sea una iniciativa gubernamental sobre la reforma fiscal. Sin embargo, estamos recabando las opiniones de los economistas más acreditados del país sobre esta temática y especialmente aquellos economistas que tienen conocimiento de las finanzas públicas y de la cuestión fiscal. Hemos invitado a José Luis Malcún, economista, fue presidente del Colegio Dominicano de Economistas y fue gobernador del Banco Central, de manera que Lois además es un consultor que tiene un enorme, extraordinario conocimiento, con gran experiencia a nivel de organismos multilaterales también en Centroamérica y el Caribe y América Latina. Muchas gracias, José Luis, por aceptar esta conversación. Me gustaría oír tu punto de vista de cómo debía ser, así para entrar suavemente, el proyecto de reforma fiscal del gobierno. Bueno, tú sabes que nosotros economistas nos parecemos a los médicos, ¿no? Y los abogados. Yo recuerdo con los juicios que me tocó asistir durante muchos años, un párrafo del Código Penal, el fiscal lo interpretaba de una forma, los abogados defensores de otra, y era el mismo párrafo, pero había una diferencia abismal. Sí. Con los médicos a veces los diagnósticos cambian, uno opina, y los economistas no son la excepción. Tú puedes traer 10 economistas, algunos podemos coincidir, otros no vamos a coincidir sobre el tema fiscal. Yo voy a decirte primero que antes de hablar de la reforma fiscal, yo creo que es importante que en este periodo el gobierno trate de sacar la ley de responsabilidad fiscal. Antes de la reforma. Obviamente, porque la ley de responsabilidad fiscal es, como se dice, la entrada en un almuerzo o en una cena, esa entrada tan importante, sea el salpicón de marisco, o sea un queso con pan, para después venir el almuerzo. Sí. La ley de responsabilidad fiscal es importante porque establece ciertas normas en lo que es la administración fiscal, presupuesto, establece el límite de gastos, establece auditorías periódicas que aunque se están haciendo se le daría una formalidad legal, se establecen topes o desmonte gradual del déficit, se establecen topes al endeudamiento y un porcentaje que se debe tener entre la relación deuda-PIB. O sea, esa es una ley que disciplina la administración fiscal, la gestión del gobierno en materia fiscal. Y yo creo que eso le daría confianza a todos los sectores, sea económico o no económico, a que con esa ley se sientan más protegidos en cuanto a qué hará el gobierno con los recursos que va a recaudar con la reforma fiscal. Bueno, pero se entiende que hay un déficit y que todo el mundo es consciente de que ese déficit se ha mantenido alrededor de un 4 o un 5% del PIB cada año. Bueno, sí, el déficit consolidado, ¿no? Porque hay un déficit que es el déficit que aparece en el presupuesto, que es el déficit del gobierno central. Ese déficit ha rondado en los últimos años en alrededor del 3%, 3.1 más o menos. Entonces, la idea es ir desmontando ese déficit, porque ese déficit todavía es alto. Sí. Ese déficit se convierte en deuda al año siguiente, ¿no? Entonces, esa ley de responsabilidad fiscal tiene muchos, eso lo presentó el año pasado el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, tengo entendido que fue aprobada por el Senado, o sea que ya estaba avanzado, y es una ley con muchas cosas buenas en materia de transparencia en el manejo del gasto, en la calidad del gasto y en límites que se imponen a mediano y largo plazo entre la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto y en relación al monto del déficit. Eso es lo primero. Yo comenzaría por ahí.
y trataría de que... Pero si está avanzado, lo que habría que hacer es retomar promover eso, exacto. el proyecto Retomar en el momento en que se encuentre entre los diputados y luego al Senado de la República. Exactamente. Entre lo que se discute la reforma, si es que se va a poner en la mesa de diálogo en la Comisión Económica y Social para discutirla, o se va a mandar directamente al Congreso. Ya. Esas son las dos opciones que tiene el presidente. O se discute en vista pública en el Congreso, o él presenta el proyecto a la Comisión Económica y Social, al Consejo, y lo discute ahí en una primera instancia. No se van a poner de acuerdo. No, claro que no. Ya hay partidos políticos que han dicho a través de sus líderes y dirigentes principales como Fuerza del Pueblo que no va a apoyar ningún proyecto de reforma fiscal. Leonel no va a apoyar nada positivo va a apoyar Leonel, eso está claro. Él no va ni asimiló ni va a asimilar esa derrota que ya lo saca del escenario político, y lo que le queda es escribir babosada como la que escribió creo que hoy, hablando disparate sobre el tema de las elecciones, como un hombre que se robó elecciones. Yo creo que el único presidente de la historia de la independencia que se robó unas elecciones en el 2012, que llevó el déficit a 8%. No, pero Balaguer se robó, se supone, las elecciones del 90. Bueno, Leonel tiene un libro que se llama Raíz de un poder usurpado. Usó la represión. Ya. Leonel usó la economía. Ah, bueno, ya. Es el método. Es el método utilizado. Exacto, es diferente. Ya. Ya. Usó la economía. Entrando a la reforma. Bueno, la reforma es un tema complejo. Va a involucrar muchas figuras impositivas. Vamos a decir, en la que yo te puedo decir que coincido. Primero, otro tema que quizás sea pre-reforma es resolver el problema eléctrico. Comenzar ya a ajustar la tarifa eléctrica. Porque es difícil comenzar a hacer una reforma para recaudar ¿cuánto? 2% del PIB. No sé qué han dicho, vi algunos de los economistas que tú invitaste que hablaron del 2.5, el 3%, bueno, 2% del PIB, estamos hablando de 140 mil millones. Sí. Lo primero es que eso no se puede recaudar de un año a otro. 140 mil o 150 mil millones. O 150 mil, tiene que ser 3 años. Es una reforma gradual, que tiene que ser gradualizada, eso es lo primero. Lo segundo, para tú hablar ya de figuras impositivas, tú tienes que comenzar a resolver el problema del déficit en el sector eléctrico. Porque solamente el déficit del sector eléctrico es más de un 1,5% del PIB. Entonces, ¿cómo se justifica que nosotros hagamos una reforma para recaudar un 2% del PIB si estamos votando en el zafacón 1,5% del PIB con el sector eléctrico con entonces, el subsidio? Mi propuesta, ¿cuál es? Siempre lo he dicho, privatizar la sede. Ya. No es posible eliminar ese problema si no se privatiza las sedes. Y que no me hablen de que se privatizó una vez y fracasó. Se privatizó una vez porque se privatizó mal y se creó un monopolio con una sola empresa, Unión Fenosa, que manejaba el grueso de la vaina. Claro. Ahora estamos en un momento diferente. Hay transparencia, la gente tiene más seguridad de que se pueda hacer un proceso de licitación donde se haga bien, se haga cumpliendo todas las normas, toda la ley de compras y contrataciones. ¿Habría interesados en un proceso de privatización varias empresas de la distribución de las sedes? Y le puede entrar al gobierno 700, 800 millones de dólares por eso. Fácilmente. Y dejar de pagar el subsidio. Bajaría el subsidio gradualmente. Porque eso tiene un componente político. El gobierno no quiere asumir la responsabilidad del corte de la energía a quienes no la pagan. Pero eso no puede ser. Es lo primero que tú tienes que hacer, es eso, Fausto. Aquí hay que poner un contador a cada hogar. Ahora, que tú le quieras subsidiar a los pobres el 50% de la energía, tú lo subsidias. Que te cueste eso al año 300 millones de pesos, de dólares, está bien, pero no 1.700, 1.500 millones. ¿Tú me entiendes? Sí. Y además la evasión y el robo de energía. Las empresas privadas, con empresas privadas administrando, mire el ejemplo del Este,
En el este la energía prácticamente está en manos del sector privado, la distribución. Sí. La producción de energía está también privada, ya todas las plantas casi son privadas. Han hecho grandes inversiones en energía eólica, en energía solar, en plantas de gas. Ya el petróleo no era como antes, que dependíamos un 70% del petróleo para producir energía. Hoy está en 40 o menos. Y eso es el sector privado que ha hecho gran inversión, excepto Punta Catalina. Y el servicio de energía es estable. Es estable. Y tenemos una oferta que ya supera la demanda, excepto cuando algunas plantas tienen que salir por mantenimiento. Puede ser que eso, tú sabes, genere alguna que otros apagones, pero ya tenemos una oferta bastante buena de energía y está ampliándose más, porque en Montecristi hay una planta de 400 megas que está en proceso de instalación. Y Entonces hay que resolver ese problema primero. Pero habría tiempo para resolver el tema eléctrico y Bueno, luego por lo menos, entrar en la cuestión fiscal. No, tiene que trabajar la cuestión fiscal, pero también tiene que iniciar o dar una señal de qué tú vas a hacer con el problema eléctrico. El gobierno tiene que dar una señal. El gobierno no tiene propuesta hasta ahora. Hasta ahora yo no he oído ninguna. Y eso no está en manos de un ministerio que es el de Energía y Minas. El de Energía y Minas. Si a mí me dice mañana que el gobierno intentará en su momento en privatizar la distribución, aunque sea en un año que se haga eso, o 2 años, está perfecto. Ya la gente entendería que ahí va a haber un ahorro para el gobierno significativo. Y va a haber un ingreso que va a generar, por las empresas que van a participar, van a tener que, obviamente, aportar, generar una inversión millonaria, podría superar los $1.000 millones, que ayudaría mucho a la economía. Pero uno de los grandes lastres del sector eléctrico son las pérdidas, que aparentemente se han mantenido igual, cerca del 50% de la energía que se distribuye se pierde. Eso y es no correcto, hay políticas aplicadas para resolver ese tema, bueno, pese a que se firmó el pacto eléctrico en esta administración. Y también hay problemas que de ese dinero de la privatización se puede mejorar la transmisión, porque también en la transmisión hay pérdidas. Ya. ¿No te parece que hay demasiados organismos en el área energética? Sí, hay que reducir. En donde la burocracia Estoy de acuerdo. resulta Todo eso hay que volárselo. onerosa, demasiado grande la burocracia. Todo eso hay que volárselo. Las EDES que tienen un personal supernumerario. Con sueldos altísimos que lo que han hecho es empeorar toda esa pendejada. Eso es lo que ha hecho empeorar. Ya. Es un sector que el gobierno tiene que entender. Ha tenido mucho éxito en muchas cosas. Éxito en la economía, éxito en la transparencia, éxito en lo que tiene que ver con las reformas institucionales, ha hecho algunos cambios importantes, pero el sector energético sigue siendo un hoyo negro. Bueno, completado esas premisas, entonces entramos a la reforma. Mira, la reforma, obviamente, vamos a hablar del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, yo coincido con algunos economistas de que hay que bajarlo. ¿Es un 27%? Puede bajarse un 25% y quizás en 3 años bajarse un 23%. Y bueno, ese es un proceso que más o menos podría generar una reducción de elevación. Del impuesto a la bajar renta. El impuesto sobre la renta aumentaría los ingresos del Estado por esa vía. Eso por definición ha sido así en muchos países. Yo lo viví en El Salvador. Ya. Cristiani, cuando la guerra estaba yo allá, sí, bajó esa vaina 15%, creo que de 60 a 15%, y la recaudación se disparó. Ya. O sea, yo te aseguro que si aquí se va reduciendo el impuesto sobre la renta, la evasión va a bajar. Ya. Eso es lo primero, mi opinión. Coincido con algunos de los que han estado aquí. Le han propuesto la reducción del impuesto sobre la renta, claro. Lo segundo es el tema de las exenciones y exoneraciones. Ya. A diferencia de algunas personas, yo no toco ni el turismo ni la zona franca. Ok, perfecto. Y obviamente ni la medicina ni la educación. ¿Por qué yo no toco el turismo y zona franca? Porque la gente cree que nosotros somos el país más competitivo en turismo y no es así. Somos competitivos, pero no somos ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Y tenemos que tener mucho cuidado
en tocar el sector turismo, porque si tú quieres aumentar 20.000 millones metiéndole impuesto al turismo, puedes fácilmente perder 500 millones de dólares al año, o quizá más, porque van a dejar de venir más turistas. Es decir, ¿tú no crees, como han planteado algunos, que ya el turismo está que suficientemente consolidado que dejen esa vaina así, como columna vertebral de la economía dominicana? Que lo dejen así, claro, ya. Que lo dejen así. Que lo dejen así. Oh, pero ven sí. acá, ya. Yo no voy a matar la gallina en mi huevo de oro, dejen esa vaina así. Porque los ingresos que tú puedes obtener por ese lado, lo vas a perder por otro, pero mucho más vas a perder. Entonces yo no toco el turismo. No tocas el turismo, no. Tampoco las zonas francas. Tampoco menos. Porque es, digamos, una política del Estado dominicano para generar empleos. Estamos hablando de que uno genera 200.000 empleos sí. y otros 620.000 empleos. Ya. O sea que entre zona franca y turismo aquí se generan 820.000 empleos. Bien. Oye, hermano, mire, usted va a ponerse a joder con eso. Ahora, hay gente que cree que sí, que el turismo aguanta un poco de impuestos, zona franca. Ya. Yo lo que digo una cosa, y lo advierto, manejen eso con mucho cuidado, para que no les salga el tiro por la culata. Con el tema de la exoneración de las empresas que se instalan en zona franca, que tiene una extensión a 50 años, eso igual, tú lo dejarías también. Zona franca. Tú no tocas zona franca. No. Van a venir cientos de empresas chinas para acá a instalarse, que están en China y de Asia. ¿Por qué? Porque las condiciones ya en China han cambiado completamente. Ya no es la China de hace 20 años, que tú sabes, usando distorsionando las tasas de cambio, como la manipularon muchas veces, tenían una ventaja tremendamente grande. Tú traes una cosa de China aquí importada, y en una zona franca de aquí la producían más cara que traída de China, pero ya no, ya cambió. Entonces aprovechemos eso, llenemos el país de zona franca. Ya. Y metamos también la agricultura en zona franca. O sea, eso es lo que te genera inversión, empleo. Eso es importante. Bien. Yo no la toco tampoco. Medicina y salud. En el caso de medicina y salud, para el tema de las exenciones por vía del ITEVI, por ejemplo. Nada. ¿Cómo es? Salud y educación, cero. Ahora bien, hablemos de, por ejemplo, los otros sectores. Bueno, ahí salió hoy la publicación del sector industrial. Sí, que dice que no se debe tocar la ley de el sector industrial. Yo no opino. Yo digo, bueno, puede ser, pero hay cosas ahí que se tienen que revisar. Ahí sí tú puedes buscar algún tipo de estrategia para ir desmontando algunas excepciones, tanto aduanales como del pago de impuestos a ese sector. Pero ya eso es un problema que yo no voy a entrar en detalles, pero ahí sí tú puedes recortar algunos. ¿Y de dónde va a salir ese 2.5% del PIB que necesita el gobierno para comenzar a rellenar el hueco fiscal? Mira, por ejemplo, el sector informal. ¿Qué paga el sector informal? Las microempresas. Nada. Yo aplicaría, y eso Siriaco lo ha desarrollado mucho, el monotributo. El monotributo, sí. Que sería un pago único que incluiría impuestos sobre la renta, la tesorería de la seguridad social, etcétera. De manera que los empleados tuvieran protección social y las empresas con eso cubrirían su pago de impuestos y se formalizarían. Dice Iván Rodríguez que el monotributo ha fracasado en todos los lugares donde lo han querido. Yo sé que sí, porque él me lo ha dicho. Ah, te lo ha dicho. Sí, pero yo he revisado la literatura en algunos países y ha funcionado en Argentina. El monotributo. Sí, lo que pasa es que depende, la administración tributaria requiere, ¿qué te digo? Depende cómo la administración tributaria aplique el monotributo y lo haga que se cumpla. Ya, eso nos lleva... Recuerda que no somos un país pequeño. Pero eso nos lleva a la informalidad de la economía, que no ha sido posible reducir el porcentaje
del componente económico por la informalidad con ninguna de las medidas que se han aplicado. Pero hay que... Crédito a través del sistema financiero, incorporación a través de un ministerio como el Ministerio sí. Y hay una tasa de impuestos, ¿cómo se llama? Preferencial, qué sé yo, que tampoco ha funcionado. Pero yo me inclino hacia el monotributo. Ya, muy bien. Como una forma de que esas pequeñas empresas no formales puedan formalizarse, o si no también aplicarle la ley, porque tampoco, te voy a decir una cosa, si hay una ley aprobada de que deben pagar el monotributo, bueno, es una ley, y yo creo que se tiene que cumplir. El que no la cumpla, que sufra consecuencias. Y yo creo que la mayoría de los negocios de la microempresa de 10 empleados menos, pueden pagarlo si es un monto de dinero que ellos entiendan que los ayuda a formalizarse. Formalizarse es importante. Sí. Primero por el empleado. Sí. Segundo porque pueden obtener financiamiento, que no lo tienen ahora. Aparte de que garantiza derechos. Garantiza derechos. Sí, claro. Es una ventaja para el microempresario informal. Si él ve que puede pagar un monto más o menos, y eso es un ingreso que va a generar el gobierno, que no lo genera ahora. De acuerdo. ¿No? Bueno. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con José Lois Malcún sobre el tema de la reforma fiscal posible en la República Dominicana. Volvemos en un momento. José Lois, yo creo que aplicando el monotributo se puede conseguir tal vez un 0.5% del PIB. Algo se puede conseguir, pero con eso no se cumple una reforma fiscal como la que necesita el país en este momento. Bueno, vamos a seguir. Bien. Tú tienes, por ejemplo, hay que revisar el IPI. El IPI. El impuesto a la propiedad. Sí, inmobiliaria, sí. Hay que aplicar la ley de placa que se aprobó en la reforma del 2013. Sí, es una ley progresiva. ¿Por qué? Porque tú no puedes pagar, un maldito Ferrari no puede pagar lo que paga un carrito de, qué sé yo, un Hyundai. Un Hyundai. ¿Tú entiendes? Esa ley generaba en aquella época 3.000 y pico millones, hoy generaría 6.000 millones. 6.000 millones. Y no se está aplicando. Porque tú tienes que ir sumando y sumando y sumando. Se está aplicando, esa ley se suspendió. No se aplicó. No se aplicó, aunque se aprobó. Por ejemplo, una ley, otra medida que también pueden generar... El 1% a la circulación, creo que era. Esa es la ley de placa. Esa es la ley de placa. Sí. Bien. Pero el pago también el pago para automóviles de alto consumo o de alto cilindraje era otra aplicación. Que no se Todo eso hay que revisarlo. Ya. Y si hay que meterlo en esta ley, que se meta. Si no, aplicar la que se aprobó en el 2013. Ya. También hay que revisar los selectivos. Los selectivos al consumo. Sí, hay que ahorcar a todo lo que son agencias de apuestas, hay que ahorcarla. Ya. O sea, si hay que duplicarle esa vaina, eso es una plaga que hay en este país. Los juegos de azar. Pero ven acá. En cada esquina de cualquier ciudad, si tú creas una ciudad pequeña, lo primero que aparece, el primer negocio que aparece es una banca de apuestas. Sí, sí. Pero el caso Calamar explica muy claramente cómo desde el Ministerio de Hacienda se manejaba la corrupción en esa... Claro, es que ese es un medio de lavar dinero y es un medio también de destruir la economía familiar de los más pobres, porque esos son los que juegan. Sí, claro. A eso hay que arrancarle la cabeza. Así lo hizo. Sí. ¿Tú entiendes? Y otro selectivo también al consumo. Pero hay muchos riferos en el Congreso. Bueno. Yo sé que muchos... Tú sabes cómo es, que además hay gente que apostó a eso. Yo sé que hay muchos que son dueños de banca. Pero bien, de todo modo, es un tema... Ese es el primer artículo que me ha dicho. Ese es un tema, Lois. Es un tema. Después ahí los impuestos a cigarrillos, a bebida alcohólica, toda esa vaina. ¿Otra vez? ¿A lo mismo? Selectivo. Sí. Y vamos ahora a pasar... Bebidas alcohólicas. Vamos a pasar ahora, hay que revisar todos esos selectivos. El subsidio a los combustibles. Sí. Yo fijaría en una primera etapa $75 el barril
y ajusto el combustible hasta ese nivel. Hasta los 75 dólares. Y después lo voy subiendo hasta que estén 80 dólares. A partir de 80, los subsidios. Por debajo de 80, no los subsidios. Ya. Tú me vas a decir, mira, eso va a aumentar en 15 pesos el galón de gasolina o 20 pesos. Digo, sí. Pero eso va a aumentar la inflación. Digo yo, sí. Pero te la aumenta de un mes a otro. O en 2 meses te aumenta la inflación, porque eso va a tener un impacto en los costos del transporte y de otras cosas. Pero tú no puedes gastar 30,000 millones de pesos subsidiando el combustible ya. Eso fue en un momento en que era necesario porque la inflación estaba en un 9%, 9 y pico. Ahora está en un 3%. Entonces yo creo que hay que ir desmontando ese subsidio para que el gobierno no se gaste 15, 20 mil, 25 mil millones. Eso es casi un 5 o 4%, 0.4% del PIB. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces ya hay que establecer un techo. ¿Cuál puede ser? 80 dólares. Bueno, pero cada semana se informa que el gobierno asumió, creo que esta semana incluso se anunció que el gobierno asumía una diferencia de 318 millones de pesos. A 78 dólares el barril. Sí, claro. Cuando sube sobre 80 son hasta 400, 500. O sea, eso es absurdo. Bien. Si vamos a hacer una reforma también, hay que ver todos esos casos, porque no solamente aumentar impuestos, sino ahorros. Bueno, ahorros por eso, que tú te puedas hacer. Quería preguntarte, ¿qué significa para ti revisar los impuestos del selectivo al consumo? Cuando tú dices revisarlo, ¿implica bajar el selectivo, eliminar el selectivo a algunos sectores? Algunos pueden bajar, otros pueden subir, depende del tipo de bienes de que estemos Pero hablando. habría que entrar entonces renglón por renglón para determinar a qué se aplica y a qué no. Definitivamente, tiene que hacerlo. Es una revisión total que se supone que la han hecho ya. Ya el gobierno tiene que tener un modelo de reforma. O un borrador de reforma. Un borrador de reforma, seguro. Pero volviendo a los combustibles, sí, también es un impuesto que no es regresivo porque el pobre no tiene carro. Y si tú quieres compensar al pobre con eso, aumenta el bono, ¿cómo llama? El bono de transporte. Cómprate 300 autobuses más para aumentar el transporte público, que es el donde los pobres se montan. Amplía los teleféricos, los metros, que es lo que usa el pobre para transportarse. Pero igual el gobierno paga un subsidio para el mantenimiento del metro. También, todo el transporte es subsidiado aquí. Todo el transporte está subsidiado. Todo. Entonces, usa ese dinero para subsidiarle a los pobres el transporte. Que le suba a la clase media, bueno, va a subir una sola vez, pero ya se estabiliza. Y si baja el petróleo, bueno, bajan los precios, como antes. Antes subían, bajaban, subían, bajaban. Ahora estamos en un precio casi constante, casi 1 año y medio constante, 2 años, y se han gastado en esos 2 años más de 60,000 millones de pesos en subsidios. Sí. Eso tiene también que revisarse. Ya. Vamos a entrar al INTEVI. ¿Cómo el gobierno va a lograr aumentar sus ingresos? ¿Por la vía del INTEVI? Bueno, ya te di una vía, ¿verdad? Te he dado, ¿verdad? Por la vía. Hay uno que no. Bueno, tú me dijiste lo de la reducción del impuesto sobre la renta, que por esa vía tú entiendes que puede aumentar el ingreso del Estado. El anticipo. Vamos a hablar del anticipo. Eso es otro tema crítico. El anticipo. Yo sugiero que el anticipo a las microempresas y pequeñas formales no se le aplique. Se le baje la mitad por 5 años. Ya. A las demás se le deje el anticipo de 1.5. Se incentiva el emprendimiento. ¿De 1 a 1.5? No, que se le baje a la mitad. A la mitad, bien. Por un periodo de 5 años, una gracia. ¿Por qué? Porque muchas de esas empresas realmente son casi... Mira, aquí es muy difícil mantener una microempresa o una pequeña empresa con los costos que implica la seguridad social, que implica el seguro de salud, la pensión y aparte de eso, la cesantía, porque aquí hay una doble tributación. El Código Laboral tiene también que modificarse para eliminar la cesantía, porque eso también es lo que lleva a muchas empresas a la informalidad. Aquí hablamos de una ley, tú estás hablando de una ley siempre, que es reforma fiscal, pero esa ley está muy vinculada a otras leyes, claro, a la ley de responsabilidad fiscal, sí, al código laboral, sí, a la misma ley de seguridad social, claro, que es un costo para las empresas que también es muy alto. Hay que revisar todas esas
todas esas cotizaciones. Pero cuando tú ves los datos que ofrece la Tesorería de la Seguridad Social, tú te das cuenta que son los bajos salarios los que mantienen gran parte del sistema. Claro. ¿Y por qué los salarios viven aplastados? Totalmente aplastados. Por los costos, porque para las empresas Porque que aquí no se habla de aumento de salario. Es verdad que en esta administración se hicieron aumentos de salario, varios aumentos de salario. ¿Por qué? Pero son aumentos de los salarios mínimos. ¿Pero por qué? Que son 18 o Pero 17 tú salarios tienes empresa, mínimos. tú tienes empresa. Sí, claro. ¿Y qué tú pagas? ¿Cesantía? Nosotros pagamos cesantía, pensión, salud, riesgo laboral, Infoté, vacaciones. ¿Cómo tú te sobrevives? Bueno, es todo, imagínate, es Pero un genio. es un problema. Tú debes dar serio, una conferencia. Muy serio. Tú debes dar una conferencia al país de cómo sobrevivir. Te anuncio algo importante. Sí. Ahora, a partir del 1 de junio, los empleados de Acento están cobrando un 15% más. Bueno. Dispusimos un aumento de salario. No somos muchos, pero de todos modos, el personal que labora, por razones de competitividad, por razones de mejoría del ingreso, por aumentos en los precios de los productos básicos y de los servicios, las empresas tienen que otorgarle a sus empleados unos niveles de ingreso con justicia. Claro. ¿Tú te acuerdas aquel director de Impuestos Internos de Danilo, ¿cómo se llama? Juan Hernández. No, después de Juan. Guarocuya Félix. Guarocuya. Ajá, Guarocuya fue una vez al programa de televisión. Sí. Yo soy muy amigo de él. Aunque somos de partido del PLD, no tengo problema con eso. Es una gran persona. Sí. Y él dijo que las empresas que se crean, el 70% de los 2 años desaparecen. Y solamente llegan a 5 años el 10%. Sobreviven a 5 años. 5 años. ¿Tú me entiendes? Sí. Eso lo dijo el director de Impuesto Interno en un programa de televisión. Tú lo puedes invitar aquí algún día para que te lo explique, a Guarocuya. Entonces, tiene que haber una solución a ese problema. Pero para acelerar, porque yo sé que el tiempo se acaba, hablemos del ITEVI. Hablemos del ITEVI, de acuerdo. ¿Qué hay con el ITEVI? El ITEVI es de un 18% el ITEVI, y no es diferenciado, es para todo. Yo al ITEVI, como te dije una vez, yo aquí mismo creo que fue en este programa, yo saco 8 o 9 productos. Exactamente, los recuerdo huevo, siempre. Pan, arroz, frijoles, pastas alimenticias, carne de pollo, no derivados, no recuerdo los otros 2. Carnes. De pollo. Carne de pollo. No procesada. Le dije leche, pan, huevo, arroz, pasta alimenticia, frijoles. Víveres. Los víveres. Y la fruta. Naturales. En forma natural. Después le aplico a ITEVI a todo lo demás. Comenzando con un 5%. Diferenciado entonces. Sí, yo comenzaría con un 5% y aumento el año que viene a un 7%, bajo el de 18 a un 17 o 16, y llego a un punto en 3 o 4 años en que lo unifico todo en un 14% o en un 15%, el ITEVI. Pero ¿Un 14 o un 15? Sí, por ahí, o sea, bajando uno y subiendo otro. De manera que exento nada más queden 8 o 9 productos. Esos que ya he mencionado: huevos, pan, arroz, pastas, frijoles, carne de pollo, víveres y frutas naturales. Y después todo tiene que pagar ITEVI. Todos pagaron un 14%. Si bajarle 4 en un proceso, por supuesto. 4 puntos al ITEVI que hoy tenemos. Y subir el otro y para unificarlo todo. Más o menos, ¿qué periodo sería 3 o 4 años. 3 o 4 años. Y llevar el impuesto sobre la renta en esos 4 años también a cerca de un 22%, 23%. No más de ahí. No más de ahí. De ahí. 22% impuesto sobre la renta. Con eso, en tu criterio, ¿cuánto estaría recaudando el Estado adicional a lo que ya tiene? Un 1,5% del PIB. 100,000 millones, 100 y pico de mil millones. Pero eso no da. Todo depende de las exenciones. Eso no da para la reforma. Es que tú no Ahora, puedes. si amplía la base del ITEVI, como tú propones, eso es mucho dinero. Aumentaría bastante, por eso tu cálculo tal vez tendría que revisarlo.
Entonces sería un poco más. Depende. Porque se reduciría la evasión del ITEVI, que es de un 40%. Exactamente. En Eso este también, momento. eso también ayuda, porque ahí te iba a decir otro punto. Al tú generalizar el ITEVI, la evasión bajaría mucho del ITEVI. Ya. Porque en las exenciones de más de 200 productos es que se va de mucho ITEVI. Ya. Y yo te lo digo, no voy a dar nombre de tienda, donde yo voy y te dicen, bueno, si usted paga en efectivo, le descuento tanto, la tarjeta, no le cobro la tarjeta y le descuento 10% del impuesto. O sea, es así. Y no te venden comida. Pero eso lo sabe la Dirección General de Impuestos Pero claro que Internos. sí. Bueno, Ellos hay muchos que lo han tienen- sometido y lo han cerrado. Sí, claro. Hay muchos negocios, pero habría que cerrar mucho más de lo que se cierran. Cientos de miles de negocios aquí están violentando las leyes. Y luego relacionadas hay con aspectos de, por ejemplo, algunos impuestos y exenciones que están por ahí un poco a la deriva, que podrían resultar estimulantes para una reforma fiscal integral, eliminarlos, por ejemplo. Ya me dijiste del IPI, no me dijiste nada. Tú, en relación con el IPI, Bueno, tú dices que hay que revisarlo y aumentarlo. Aumentar digamos, el nivel de sección a un precio, qué sé yo, no sé, ahora 8 millones, 10 millones, centos, y de ahí entonces aumentarlo con una escala más alta. O sea, que el que tiene una casa más cara vaya pagando más IPI, más impuesto a la propiedad. Establecer Pero una tú te escala. vas a encontrar ahí con mucha gente que no podrá pagar el impuesto de la propiedad que tiene, porque la acumuló durante un tiempo, compró a un precio muy distinto. Las amnistías que ha dado, El problema, óyeme, el problema han es revalorizado problema de eso. el sector inmobiliario. Exacto. El problema de eso es, ¿qué tú vas a hacer? Una amnistía. No, Es pero otro problema. ya se han hecho dos amnistías. Pero estamos ahora mismo lo mismo. Se han acumulado muchísimas deudas que la gente lo que está pidiendo una amnistía va a ponerse al día. ¿Y hasta cuándo puede el Estado Pero entonces seguir dando la amnistía tiene un problema y el que paga los impuestos sagradamente. Coño, este pendejo que no pagó va a recibir. Ahora mira una cosa, recuérdate que los ingresos no es lo que no es solamente tú lo puedes medir por el aumento de esos ingresos, sino por el ahorro que el gobierno puede obtener con algunas medidas. Te mencioné los combustibles, el subsidio a los combustibles, te mencioné la energía eléctrica. Ya, pero entonces, ya con eso nada más tú no necesitarías reforma fiscal. Es mucho más lo que tú estás proponiendo. Sí, sí. No es un 2% del PIB. Porque tú sabes qué pasa. No, yo estoy hablando de un 1 y pico por ciento, hablé yo. Sí, cerca de 2%, 100 y pico de mil millones. Para llegar a un 2% serían 140 mil millones. ¿Ok? Ya. Llegar ahí solamente posible, desmontando subsidios y aumentando impuestos. No solamente puede ser aumentando impuestos. No, está bien. Y eso implica subsidio a la energía, que no se va a hacer en un año a otro, porque yo te estoy hablando de una reforma gradual, Fausto. Yo no te he dicho a ti que se van a conseguir 140 mil millones de un año a otro. Eso no puede ser. Ya. No lo va a aguantar, el sistema no lo aguanta. Tú tienes que ir, el primer año, bueno, 40 mil, 50 mil millones. El segundo año, otro tanto. O sea, ir aplicando la reforma, como lo hacen muchos países. Pero podríamos perder la estabilidad política y social en caso de que, por ejemplo, se generalizara con esas excepciones que tú planteas el ITEVI. Yo te puedo decir es una duda, nada más. Que el 80% de los productos, o 90%, que yo sugiero aplicar el ITEVI, comenzando con un 5%, los pobres no lo consumen. Ya. Entonces, los pobres no se van a ver entonces afectados. Sería la clase media. Media alta, pero los pobres no. Ahora, ¿cómo tú puedes compensar la reforma fiscal? Lo más probable es que el gobierno va a tener que aumentar el ingreso más allá del mínimo. Es posible que tenga que venir una reforma salarial general. Probablemente va a aumentar el subsidio a través del programa Supérate.
También. Llevarlo a 2.000 pesos por lo menos, porque ya 1.600 no va a compensarlo, porque al final siempre se le pega a los pobres algo de la reforma. Sí. No van a librarse totalmente. No, claro que Entonces no. tú tienes que compensarlo y buscar un equilibrio. De manera que van a venir medidas complementarias, que otra cosa también es el gasto de capital. Lo más probable es que le van a decir al gobierno, y eso es parte de la ley de responsabilidad fiscal. Que tiene que aumentar. Tiene que aumentar el gasto, el gasto de capital. ¿Tú entiendes? La economía tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo. Y es el gobierno el que estimula ahora, ese crecimiento. Impacto político. Bien, es ahí, es importante. Toda reforma fiscal va a generar, de alguna manera, descontento, conflictos, habrá protestas. Por eso que el gobierno tiene que usar, lo que va a hacer lo tiene que hacer este año, por dos razones. Primera, porque la economía va caminando muy bien. Ya no hay razón para decir que tenemos pandemia, que no se pudo hacer la reforma por la pandemia, que la guerra, que Rusia invadió Ucrania y todo se fue al carajo. Sí, ya todo eso lo sabemos. Todo eso lo sabemos. Claro. Este es un año donde se está notando un crecimiento bueno, una economía bien manejada, se está desenvolviendo bien en casi todo. Este es el año ideal para hacer la reforma. Y segundo, hacerla lo más pronto posible. Porque si tú dejas la reforma para el año que viene, ya comienzan los problemas. Tú puedes, digamos, aprobarla en enero, febrero, pero lo ideal es hacerla este año y aprobarla antes de fin de año. Los partidos políticos están en este momento en plan de reflexión y de cambio, digamos, de su dinámica dirigencial, renovación. Lo que hay que cortar es también las asignaciones. ¿También tú crees que habría que cortar las asignaciones? Hay que cortar las asignaciones de los partidos políticos. Hay que subir el peaje a 100 pesos. Pero ya, tú no puedes pagar 60 pesos de peaje para irte a Romana, ni para irte a caminar 200 kilómetros, cuando ya hay ciudades en América Latina que tú pagas peaje en las avenidas internas. Hay ciudades donde la 27 de febrero tú tienes que pagar un peaje, porque tú vas desde Herrera, no digo que se haga, pero para que tú entiendas que pagar 60 pesos, $1 de peaje. Pero hay aquí... Y eso aumentaría la inversión, porque eso va al fondo a la red vial de obras públicas, que te aumentaría la inversión en infraestructura. Pero para ir a Samaná tú tienes que pagar peaje de 700 pesos. Y lo paga. Bueno, y para ir a Higüey, tú tienes que pagar peaje. O para ir a 500 pesos y de vuelta. A las terrenas también tú tienes que pagar peaje muy alto. Pero cuando tú vas al sur, al norte o hasta Romana, ¿qué tú pagas? 60 pesos. Sí. Entonces hay que regularizar eso. Y eso le genera... ¿Tú te imaginas subirle el peaje en la Duarte y en las Américas a 100 pesos, lo que entraría el gobierno? Los ingresos extras para tener en el fondo de la red vial suficiente dinero para poder hacer muchísimas obras, es el doble, casi. ¿Y qué son 100 pesos? Por favor. Tú le das 50 pesos a una persona en una esquina que te esté pidiendo algo y te lo tiras, tú tienes por lo menos sacar una papeleta de 100 pesos para que no te insulten o te digan, mira, el coño de tu madre. ¿No entiendes? Aumentar el peaje entonces. Pero ven acá, a 100 pesitos. Ya. A 100 pesitos. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José Lois Malcún, economista, expresidente del Colegio de Economistas de República Dominicana y ex gobernador del Banco Central. Volvemos en un momento. ¿Cuál es tu pensamiento, tu idea, José Lois Malcún, sobre la propuesta del presidente Luis Abinader de consensuar las reformas? Sí. No solamente con los partidos, no solamente con los partidos. Una observación al público antes de contestarte esa pregunta. Yo tengo en mi poder 4 proyectos de reforma fiscal y tengo conocimiento más o menos de por dónde va el gobierno. Yo no puedo cometer ninguna indiscreción dando detalles. Yo estoy hablando, como tú ves, en términos genéricos. Sí. Para que no se me malinterprete. Porque
Esa reforma que me han enviado, me lo han enviado con fines de que la analice, de mi Consulta. opinión, Consulta. pero yo te la puedo mandar a ti. Instituciones. Para que tú la veas, pero Ya. sin fines de que se publiquen, No, claro, por algunas supuesto. cosas que te mando. Por ejemplo, CRES Pero ha hecho una propuesta de reforma. sí, también. Hay otros centros de análisis de estudio. Y yo he escrito, hoy mi artículo de hoy trata de eso y doy Sí, mi opinión en sí, algunas cosas, pero totalmente, me sí. cuido de Ya. no dar detalles de propuestas que se han hecho y que están en la mesa de discusión, Están en la mesa de discusión. porque eso es delicado. Sí, Cometería una indiscreción y no voy a cometer ese No, pecado. no, de acuerdo, eso lo entiendo. Pero Pero teniendo la mayoría que tiene el PRM y el presidente ganada en las elecciones del 19 de mayo pasado, ¿es necesario que el presidente supedite su propuesta de reforma y de reformas institucionales a un consenso? Porque esa es su naturaleza. Eso como el alacrán, ¿te acuerdas el cuento del alacrán? Sí, y el cuento del alacrán. Y el sapo. Sí. Crúzame la vaina. No, yo no te voy a picar, pero dame ese favor, que quiero cruzar a la otra orilla. Necesito cruzar al otro Y el lado. tipo, el pobre Mac, ¿cómo es? El Lo sapo, el pobre, sube, digo, lo sube. está bien, sube, lo cruzó y después hizo así, ¡crán! Y le pregunta el sapo muerto, pero tú me prometiste que no me iba a matar, dice que esa es mi naturaleza. Así es. Entonces, La naturaleza de Luis es de un hombre de conciliación, de consenso. Él va a tratar, no con mucho éxito, de buscar algún consenso con sectores importantes del país, sin que no pierda tiempo con los políticos, mucho menos con Leonel, porque si se contamina la reforma. ¿Se contamina? Sí. ¿Y por qué? Le entra un virus, porque todo lo que Leonel pone en la mano lo contamina, es un virus eso. Leonel, las opiniones de Leonel son virales, entonces es mejor dejarlo fuera de eso. Bien, ok. Y con el PLD... Ya su partido dijo que no va, Bueno, ya no va a hacer diálogo ni nada, bien. porque eso también está en su naturaleza. También. Eso, él no va a cambiar su naturaleza. No, de acuerdo. Entonces, pero es el segundo, es el principal líder de la oposición. Sí, pero eso poco a poco se va a ir diluyendo. Él no va a pasar más lejos de ahí. Él tendrá, si quiere que ese partido sobreviva, él tiene que salir del escenario político. Porque un hombre que tiene un rechazo de más del 50%, 60%, no puede ayudar a nadie, ni a su propio partido. Eso puede ser temporal, y perdón, eso puede ser temporal. ¿Temporal qué? Lo de Leonel. Temporal. Lo del rechazo. Pero su hijo ganó la senaduría del Distrito Nacional. Pero está bien, pero mientras esté al lado del papá... Y él sacó un 29%. Pero mientras esté al lado de su padre, él tiene que salir, volar solo. Ya. Sin contaminarse. ¿Tú crees posible? Sí. Bueno, sí es posible. Ya. Bueno. Porque es un animal político que se vaya, no sé, que aspira a un organismo internacional y se deje el partido en manos de otra gente. Bien, ¿con cuáles sectores consensuaría Luis? Sector privado, sector empresarial, banca, el sector bancario, porque te voy a decir una cosa también. Aquí la gente habla que hay que aplicar impuestos a los ricos, que esos son los que tienen que pagar la reforma fiscal. Ajá. ¿Y quiénes son los que emplean aquí? Invierten. ¿Quiénes son los que mueven la economía? Cuando tú te acuerdas que Ronald Reagan subió al poder, Estados Unidos estaba en una gran crisis económica. ¿Y qué hizo? ¿Por qué Ronald Reagan se le considera un presidente que salvó la economía americana? Bueno, él llamó a los economistas de la Escuela de Chicago. Sí. Digo, no es que yo esté diciendo que estoy de acuerdo ahora a aplicar la teoría de la Escuela de Chicago, pero más o menos, y a Milton Friedman, y le dijeron, mira, baje los impuestos. ¿Y qué hizo él? Le bajó los impuestos a todas las empresas, el impuesto a la renta. ¿Y qué hizo la economía? Dio un salto brutal hacia arriba y la recuperó y salió de ahí siendo un héroe. Un héroe, sí. Eso es la realidad. Entonces, por bajar los impuestos. Exacto, entonces tú tienes que tener cuidado. Yo no digo que tú no puedas aplicarle impuestos a sectores que
tienen grandes beneficios, lo que sea, pero tienen que tener cuidado porque eso te puede afectar la inversión, porque aquí muchas empresas tienen inversión extranjera. Sí. No olvidemos, tenemos que tener cuidado. Aquí los grandes contribuyentes son tienen empresas, tienen inversiones del exterior, hasta los certificados del Banco Central. Muchos de ellos están en manos de extranjeros. De extranjeros, inversionistas extranjeros. Son inversionistas extranjeros. Sí. Y los bancos igualmente tienen corresponsales en el exterior, con los cuales tienen relaciones estrechas, pero es por eso, por la confianza. Porque la banca está sólida, está bien. Pero una reforma fiscal no necesariamente tiene que representar una duda para la economía. No debe. No debe. Nunca. No. Entonces, por eso tú dices que hay que tomar en cuenta que no es aplicar más impuestos a los ricos. Yo entiendo que cuando hablamos de los ricos, estamos suponiendo que hablamos de las grandes empresas. Los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes. Porque si tú eres rico y ya Sector tienes un capital, es porque rones, tabaco. Tu dinero que tú tienes, ya tú pagaste los impuestos, que no lo haya pagado, aunque haya evadido. Minería. Minería, bueno, la minería, ahí está el tema también de la barrigol, que tenemos que aprovechar el precio del oro. Si nosotros aumentamos la producción de oro, terminando las obras complementarias que sí, ellos tienen una necesidad de una presa de cola. Una presa de cola, sí. Nosotros podemos aumentar la producción de oro y eso le generaría muchos ingresos adicionales al país. Estamos hablando de $2.300 la onza. El cacao, $10.000 la tonelada. Eso es oro puro. Oro puro, ciertamente. ¿Y qué tenemos que hacer también? No busquemos más petróleo, porque lo que vamos a hacer es contaminar el país. Ya. Vamos a buscar empresas que se instalen en el país con todo gratis, todo, le damos todo. Le construimos las instalaciones, le damos la tierra, aunque sea un pedazo grandísimo de tierra. Le podemos dar, qué sé yo, 50.000 hectáreas. Todas esas tierras que estaban de caña, para instalar, ¿sabe qué? ¿Qué? Fábricas de microprocesadores. Microprocesadores. Y ya. ¿Por qué Taiwán es importante? Por los ¿Por microprocesadores. qué Taiwán, una islita de 25.000 kilómetros cuadrados tiene Taiwán? 22.000 kilómetros cuadrados. 22.000 kilómetros, eso es el este. ¿Por qué estratégicamente Estados Unidos se juega una guerra nuclear con China por defender a Taiwán? Que nadie lo reconoce. Hasta Estados Unidos reconoce que Taiwán es territorio chino. Sí. ¿Sabe por qué? Porque producen el 60% de los microchips. Ya. El 60%. El 60%. Ahí está Corea después. Y después son algunos europeos, China que está tratando, pero China todavía está lejos. Y Estados Unidos. Pero la inteligencia artificial depende de eso. El avance de la tecnología depende de la fabricación. Traigamos una vaina de esa aquí. La traemos científicos, le damos, hasta le construimos villas. Una instalación, yo me recuerdo que cuando Intel, yo vivía en Costa Rica, se instaló en Costa Rica, Intel hizo yo fui a esa vaina, eso era una cosa inmensa. Es un portaavión, o más grande, 2 portaaviones, las instalaciones. El PIB de Costa Rica aumentó 2.5% solo por esa empresa. Por Intel, nada Por más. Intel. 2.5% el PIB aumentó. Sí. Claro, la realidad política y económica de Costa Rica es muy distinta de República Dominicana. Pero hoy estamos mejor que Costa Rica aquí. Ya. Ahora mismo ya ha cambiado mucho eso. Ya. Pero no, los niveles salariales son muy bajos aquí versus Costa Rica. Bueno, pero Costa Rica tiene más turismo que República Dominicana. No, más turismo no. Imposible. No tiene más turismo. Y hasta en Zona Franca ya nosotros lo superamos. En Zona Franca también lo superamos. Sí. Pero hay muchas empresas, incluso algunas que se han ido de aquí hacia Costa Rica. Sí, pero ya es raro eso. Sobre todo ya eso fue en una médicos época, pero nosotros, no, muy difícil. Costa Rica nosotros no nos superen eso. Ya. Bueno, pues... Lo que pasa es que Costa Rica tiene una cosa que tiene una agricultura muy eficiente.
exporta café, exporta banano, nos quitaron el mercado de los plátanos, que durante muchos años dominamos en Miami, que se consume mucho. Ellos tienen, ¿qué te digo? Muchos productos y una industria también que con un gasto público incluso más reducido porque tienen ausencia de instituciones que para tienen nosotros militares. No tienen militares, por ejemplo. Aparentemente. Sí, porque Costa Rica a veces es un poco, la gente que no, yo viví 3 años allá, tú sabes, pero tú ibas a la frontera y veías, lo que no tienen ellos es aviones de combate ni tanques, pero tú veías a la gente vestida de militares con armas que tú creías que eran combatientes de Afganistán, tú sabes. Son guardias pero es para proteger de frontera, sobre todo esa frontera con Nicaragua. Sí. Yo dije, pero ven acá, ¿y de dónde salieron estos comandos en Costa Rica? Eso no se ve. Sí, pero hay que cuidar la frontera, entonces son gente preparada. Pero en fin, yo creo que Luis no va a imponer una reforma fiscal, aunque tenga que mediatizarla. Por eso yo te digo, te hablé de 100.000 millones, 130.000, es un 2% máximo del PIB, que son 140, de ahí para abajo. Y después viene el problema en el Congreso, que algunos simpáticos, incluyendo congresistas del mismo partido en el poder, que van a comenzar también a decir, no, espérate, esto, mira, espérate, y si tiene una banca ya te lo dio todo. Ya tú sabes. Es un abuso. Lo vamos a ver, pero lo hemos visto en el pasado. Sí, porque también el hecho de que él tenga mayoría en el Congreso no quiere decir que todos van a aprobar va a haber diferencias y discusiones, y en una ley tan complicada. Y cada quien va a defender sus intereses particulares. Exactamente. Y regionales también, en algunos casos. Como el caso de la frontera, que lo vamos a ver también. Bueno, muchas gracias a Lois Malcún, muy agradecido por su participación, siempre con la espontaneidad y la sinceridad con la que José Lois nos habla. Le agradecemos muchísimo a nuestro amigo y colaborador de aquí de Acento. Y agradecemos igualmente a ustedes por su compañía en este diálogo. Muchas gracias, señores. Gracias. Hasta luego, Lois. Bien.